El tema del día de hoy es el Evangelio de Dios. ¿Sí, hermanos? Y esta carta a los romanos, hermanos, vamos a ver como textos base o los textos que vamos a estudiar el día de hoy. Ahí en la palabra de Dios, hermanos, es Romanos capítulo 1, versículos 5 al 7. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 7, hermanos. Vamos a esperar unos segundos para que todos podamos leer esta porción de la palabra, hermanos, y de esa manera, pues, eh, juntos, pues, leamos esta parte. Romanos capítulo 1, versículos 5 al 7. Y el tema es el Evangelio de Dios. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así la palabra. Y por quien recibimos la gracia, dice, y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hermanos, este versículo 5, hermanos, que vemos en esta ocasión, el versículo 5, Pablo inicia con estas palabras. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Y por quién lo recibimos? Es por Cristo. ¿Sí, hermanos? El contexto del texto nos dice que es en Cristo. Y es que Pablo, hermanos, en este verso menciona dos, vamos a llamar bendiciones, o dos provisiones eh, importantes que recibe el Evangelio o de las buenas nuevas de Dios, hermanos. La primera es la conversión, ¿sí? Es su llamado, el cual él reconoce, Pablo reconoce que fue por la gracia de Dios, hermanos. El versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia? La gracia, hermanos. Pablo está reconociendo que lo que él había recibido había sido como un regalo de parte de Dios, por su pura gracia, hermanos. Él reconoce que no era merecedor. Pablo está reconociendo que él no era merecedor del perdón de sus pecados, de su regeneración y de la salvación. Reconoce que no fue por sus buenas obras, porque él reconocía que él era un perseguidor de la iglesia. ¿Sí, hermanos? Pues al contrario, él no buscaba al Señor, había sido el Señor quien lo había alcanzado. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, ahora que Cristo nos alcanzó, hermanos, puede decir, lo que pasa es que yo andaba buscando al Señor? ¿Verdad que no? El Señor nos alcanzó en medio de nuestro pecado. Cuando quizás tu pecado era el alcohol, cuando quizás vivías en el alcohol, cuando quizás vivías en las drogas, cuando quizás vivías allí hundido en tu pecado, Cristo te alcanzó. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿O acaso alguien decía, no, yo andaba en busca de Dios y fui a buscarlo allá y fui a buscarlo allá? No, hermanos, no queríamos saber nada de Dios. Alguien decía, ven, te invito a la iglesia y nos poníamos necios. No quiero ir, no quiero. Hermanos,
Es el Señor quien nos anda buscando. Él, Él, hermanos, hasta que nos alcanza y transforma nuestra vida, hermanos. Y ahora sentimos que es Él quien nos llena. Es Él, ya no es el alcohol, ya no es el vicio, ya no es la droga, ya no es esas cosas. Ahora es Dios quien nos llena. Amén, hermanos. Y como testimonio, aquí pues, está un servidor, hermanos. Y cada uno de ustedes también tiene su testimonio. Un servidor, hermanos, también necesitaba de repente, allá antes de Cristo, ¿no? Andaba yo buscando, pues, con qué tantito ponerme alegre, ¿no? Ahora, hermanos, ahora no lo necesito, no lo necesito, porque ahora vivo gozoso en el Señor. Hay gozo en mi corazón y ya no necesitamos de esas cosas. Ahora solamente espero el día domingo para ir a alabar a Dios a la iglesia, a ir a alabar a Dios en la congregación, hermanos. Amén. Esa es la primera provisión que recibimos del Evangelio, hermanos. Y que Pablo reconoce que él también recibió la gracia de Dios, el perdón de sus pecados, la salvación, a pesar de que no era merecedor y a pesar de que tú y yo no éramos merecedores, Cristo nos salvó. Amén, por su pura gracia. Amén. Hermanos, de verdad que es increíble. La segunda provisión, hermanos, que Pablo recibe del Evangelio o de las buenas nuevas es su vocación, es su llamado. Hermanos, en este caso, el llamado al apostolado. Pablo fue llamado a ser apóstol. ¿Sí, hermanos? Él recibió el llamado, es decir, hermanos, a proclamar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio, hermanos, por toda la tierra conocida en esos tiempos. Hermanos, tú puedes preguntarte, bueno, ¿por qué Dios me alcanzó? ¿Por qué el Señor me ha alcanzado? ¿Sabes para qué te alcanzó? ¿Por qué te alcanzó? Para que le sirvas. Para que le sirvas. No, hermanos, el Señor no nos alcanzó para calentar el asiento toda nuestra vida cristiana. ¿Va a haber un tiempo? Sí, un tiempo que estamos ahí sentados. Pero tiene que llegar el tiempo en el que tenemos que parar y decir, aquí estoy. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir a predicar? ¿A dónde hay que ir a predicar al perdido? Aquel que está hundido en el vicio, aquel que está hundido en el alcohol, en las drogas, en todo, en su pecado. Allá vamos a predicar. En Cristo hay esperanza y hay salvación. Amén. Hermanos, un día tenemos que ponernos de pie. Por eso es necesario invitar para que nosotros nos pongamos de pie y los que llegan escuchen la palabra. Y así, Pablo había entendido esto, hermanos, que él recibió esa vocación, recibió ese llamado, hermanos, al igual que tú y yo somos llamados igualmente para servir a Dios, hermanos. Pero la pregunta, hermanos, Pablo habla de la gracia. En este versículo 5, Pablo dice, y por quien recibimos la gracia. Pero la pregunta, hermanos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Ahí en el versículo 5 lo leímos. Pablo dice en el versículo 5, ¿y por quién recibimos la gracia? Pero ¿qué es la gracia, hermanos? La gracia es recibir un favor que no se merece. Esa es la gracia. Sí, hermanos, la gracia es recibir un favor en el cual tú y yo no hicimos nada para ganarlo, en el cual no podemos obtenerlo por nuestro propio medio, hermanos. Hace 3 semanas ponía yo este ejemplo, ¿no, hermanos? Es como cuando, por ejemplo, en la familia, eso es solamente un ejemplo, hermano. En la familia alguien cumple años, ¿no? Yo lo he pasado, yo lo pasé en casa. Y a veces como hijos, de repente, pues, somos un poquito rebeldes, ¿no? Y papá dice, hijo, quiero que hagas esto. No quiero, no tengo ganas. Pero hermanos, cuando era mi cumpleaños, en mi caso, hermanos, en mi caso, de repente ya veía yo en la mesa un pastelito ahí. Y mi papá, nosotros, bueno, en mi caso somos dos, somos gemelos, tengo un hermano gemelo. Y decían, vengan, les vamos a celebrar su cumpleaños.
Y ya de repente un regalito. Y yo me ponía a pensar y yo decía, pero yo no he sido obediente, he sido rebelde. Y mis papás aún así me traen un pastelito y un regalito, ¿no? Entonces, eh, 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 y ahí es donde se da uno cuenta de la gracia, que a pesar de que no era yo merecedor, pero yo lo recibía, hermano. O que ya el niño necesitaba zapatos, aunque no lo mereciera, papá decía, es mi hijo, y le tengo que comprar unos zapatos, no puede andar descalzo. Eso es recibir algo sin que fueras merecedor. No eras merecedor, pero simplemente lo recibías. Hermanos, tú y yo, cuando el Señor nos alcanzó, nos dio como un regalo, nos dio por gracia el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, hermanos. Nuestro destino era allá abajo, era el infierno. Pero el Cristo nos da la salvación como un regalo, hermanos. Tú y yo no podemos hacer nada. No podemos, nuestras buenas obras no nos dan la salvación. Allá afuera la religión enseña, pórtate bien y te vas a ir al cielo. Mentira. Por más que te portes bien, en tu corazón hay rebeldía ante Dios, porque no quieres venir a la Biblia, no quieres venir a conocer a Dios conforme a su palabra y a obedecer su palabra. Hay rebeldía. Así es que aunque te portes muy bien, pero si no es Cristo quien mora en tu corazón, no eres salvo. Solamente en Cristo hay salvación. En Él hay vida eterna, hermanos. Y hemos de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que en Él somos salvos. Amén, hermanos. Así es que esa es la gracia, hermanos. Esa es la gracia. Quizás tú digas, pero es que yo soy un pecador, yo he pecado mucho, yo he hecho cosas muy malas y siento que no tengo perdón. Hermano, en Cristo hay salvación, en Él. Pero es que mis pecados han sido muy graves. Dice la palabra, ven a Él en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo y eres salvo. Él te da la salvación. Amén, hermanos. Esa es la gracia de la cual Pablo está hablando en este versículo 5, hermanos. Vamos a ver un texto. Efesios 2, 8 y 9 nos lo dice, hermanos. Vamos a verlo ahí. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Si puedes poner un apartador ahí en la carta a los romanos sería excelente porque vamos a estar regresando a esa carta. Efesios 2, 8, versículos 8 y 9. A ver si me pudieran apoyar a mostrarle ahí el texto a nuestro amigo David, para que lea con nosotros la palabra. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Un texto muy conocido, hermanos, pero que vamos a leerlo en este momento. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios así. Dice así la palabra, porque por gracia, ¿qué? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de ¿quién? Don de Dios, hermanos. Y el 9 termina diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la salvación no es por obras. No es, pero es que yo me porto muy bien y siento que no es necesario ir a la congregación a leer la Biblia. No, la salvación no es por obras. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Porque por gracia sois salvos, dice el versículo 8. Por gracia. Es un regalo que Dios nos lo da. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia y el Señor lo alcanzó.
No eran buenas obras lo que él hacía. Agarraba a los cristianos y vámonos en cárcel, métanos a la cárcel. Andan predicando a ese tal Cristo. No me caen bien esos cristianos, esos aleluyas, los vamos a encerrar a la cárcel. El día de hoy, muchos de nosotros pasamos esa persecución, ¿acaso no lo pasamos? Hermanos, sin embargo, Cristo alcanzó a Pablo y por gracia fue salvo, por gracia. De igual manera tú y yo, hermanos, es un regalo, dice, por medio de la fe. Pero esto no es de nosotros. Es decir, la fe, hermanos, tú y yo no la podemos ejercer. La fe es un don de Dios. Dios es quien pone en ti y en mí esa porción de fe para creer. Es decir, la gloria es a Dios, no al hombre, hermanos. A Él es la gloria, hermanos. Así es que la gracia es esa misericordia amorosa de Dios, hermanos, a través de la cual Él concede la salvación de manera soberana a sus elegidos. ¿Sí, hermanos? A sus escogidos, a los cuales Él predestinó, hermanos, a los cuales Él llamó de antemano y Él escogió sin haber visto nada bueno en ellos. Cuando una persona viene a Cristo, hermanos, Dios le trae de la muerte a la vida. De la muerte a la vida, hermanos. Hermanos, antes de que viniéramos a Cristo, estábamos, no sé cuál era tu debilidad, vamos a llamar. Quizás vivías perdido en el alcohol. No sé cuál era lo que estabas pasando. Pero cuando el Señor te alcanza, empiezas a dejar esto. Y no porque nadie te lo prohíba, sino porque entiendes que ahora Dios está contigo, que Dios te fortalece, que Dios te consuela. Ahora entiendes que no estás solo, que Dios está contigo y pones tu confianza en Él. Y ahora dices, ya no necesito de esto. Y ahora, en vez de buscar esto, en vez de buscar la botella, ahora buscas la palabra de Dios. Amén. Dices, porque ahora ya no necesito de esto, que me mareé. Ahora necesito esto, que me fortalece. Y en momentos de debilidad, en momentos cuando me siento mal y siento la necesidad de, busco alabar a Dios, glorificarlo, conocerlo más mediante su palabra y saber que Él está conmigo a donde quiera que yo vaya. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos transforma. Amén, hermanos. Así es que es Cristo quien nos trae de esas tinieblas a la luz, quien nos trae de esa muerte espiritual a la vida, hermanos. Y cuando hace esa transformación, el que te conocía que andabas aquí y de repente ya te ve, pues mejor, dice, ay, ¿qué pasó contigo? Algo raro pasó contigo. ¿Por qué? Pues yo te veía a veces por ahí mal, a veces ya no sabías de en dónde amanecías, andabas perdido en esto y ahora te veo mejor, te veo ya hasta parado firme y contento. Y muchas veces dices, porque Cristo vive en mí, porque Él me ha transformado, porque Él me ha cambiado. Él es mi Cristo, Él es mi Salvador. Hermanos, y ahora damos testimonio. Gloria al Señor, hermanos. Así es que el apóstol Pablo, hermanos, entendió muy bien lo que era la gracia. Él entendió muy bien lo que era la gracia. Vimos en el video, en el pequeño cortometraje, hermanos, en el momento en el que el Señor se le presentó a Pablo. Dice que iba de camino a Damasco. Iba a perseguir más cristianos, ¿eh? Y el Señor se le presenta. Y se cree que él cayó a tierra, ¿no? Y se le presentó una luz a que no lo dejaba ver. Y él escucha una voz que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Era la voz del Salvador.
Y él en ese momento con temor le contesta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Dice, soy yo, soy al que persigues. Y en ese momento Pablo es transformado. De tal manera que la respuesta de Pablo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente, obediencia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y vimos en el cortometraje como la palabra de Dios nos indica que el Señor lo alcanza y lo llama para servir, para predicar las buenas nuevas. Pablo entendió que él fue salvo por gracia, por gracia. Al igual que tú y yo, hermanos. Pablo entendió que un creyente no tiene motivo para glorificarse a sí mismo, como si ese hubiese hecho algo para ganarse la salvación. No, hermanos. El hombre no contribuye en nada, en lo absoluto, a su salvación. Eso debe quedarnos muy claro, hermanos. Tú y yo no podemos contribuir en nada para ser salvos. ¿Qué teníamos para ofrecerle a Dios? Nada, hermanos. ¿Sabes qué era lo que teníamos? Una bola de pecados. Una bola, Señor, no tengo nada que ofrecer. Es una vida de pecado. Y el Señor nos perdonó. Nos alcanzó, hermanos. Así es que no podemos declararnos inocentes, hermanos, sino es en Cristo que somos justificados y somos declarados inocentes, hermanos, por su gracia. Y esto es mediante la redención en Cristo Jesús. Sí, hermanos, fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Fuimos liberados de la condenación al infierno. Fuimos comprados a precio de sangre, hermanos, en Cristo, en Él, hermanos. Así es que es necesario que entendamos que la salvación no viene por medio del bautismo, como la iglesia tradicional lo hace. No viene por medio de la confirmación, no viene por medio de una primera comunión. No, hermanos, la salvación viene o no viene porque también seas miembro de una iglesia. No, la salvación está en Cristo, en Él, hermanos. La segunda provisión de las buenas nuevas, hermanos, del cual Pablo habla aquí en el versículo 5, consiste en que Dios llama a los creyentes para servir. ¿Sí, hermanos? Si tú en alguna ocasión te has preguntado, ¿para qué Dios me alcanzó? ¿Para qué Dios me alcanzó? ¿Para qué me salvó del infierno? ¿Para qué me dio el perdón de mis pecados? ¿Para qué me justificó? ¿Para qué? La respuesta la tenemos en el versículo 5. Nos llamó y nos alcanzó para servirle. Para servirle, hermanos. ¿Sí? El Señor no nos llama, pues, hermanos, para que estemos eternamente en un solo lugar ahí estáticos. No, no, hermanos. El Señor nos llama para que pasemos de ser oyentes a ser hacedores. ¿Sí, hermanos? Viene un proceso. Venimos a la iglesia, nos congregamos, empezamos a ser discipulados, ¿verdad? Empezamos a recibir discipulados, pero llega el momento en el que tenemos que avanzar. Ok, ya fui discipulado, ya fui enseñado, ya fui guiado. Ahora yo voy a compartir lo que he aprendido de la palabra de Dios. Compartir al que aún no ha venido a Cristo, hermanos. El Señor nos ha llamado para servirle. Así es que, hermanos, hemos sido llamados para proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo no lo vemos sentado durante el resto de su vida cristiana ahí. No lo vemos estático ahí. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Inmediatamente, como sabía las escrituras, vamos a proclamar el Evangelio. Vamos a evangelizar. Vamos a predicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Eso, hermanos. Compartir el Evangelio. Predicar el Evangelio, hermanos. Así es que el versículo 5 termina diciendo,
Ahí en el versículo 5 de Romanos, hermanos, recuerden que estamos en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo 5. Al final del versículo 5 dice, para la obediencia, sí, ¿verdad? Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Al igual que Pablo, hermanos, todo creyente está llamado no solamente a la salvación, sino también al servicio. Está llamado al servicio, está llamado a testificar de Cristo. Sí, hermanos, a un servidor, hermanos, cuando empezábamos a compartir, cuando empieza uno a compartir el Evangelio, de repente dice uno, es que me da temor, me da nervios, ¿qué voy a decir? Hermano, pero no confíes en tus fuerzas, confía en Dios, confía en Él, hermano. Pero todos hemos sido llamados a servir, todos hemos sido llamados a testificar, hermanos. Cuando una persona, hermanos, afirma ser cristiana, afirma tener fe en Cristo, pero su vida no, su vida refleja lo contrario, hermanos. Es decir, refleja una vida de desobediencia a la voluntad de Dios, a su palabra. Esto simplemente indica que esa persona o no ha sido redimida, hermanos, no ha sido regenerada, y puede ser que se engañe a sí misma. ¿Sí, hermanos? Santiago, la carta de Santiago dice que seamos hacedores, que seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Hacedores, hermanos. Romanos 1:6, vamos al siguiente versículo, ahí en la carta a los Romanos. Ahí creo que están en sus Biblias en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, hermanos. Pero vamos a leer el versículo 6. El versículo 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hermanos, versículo 6. Dice el texto, entre los cuales, hermanos, los creyentes en Roma a los cuales Pablo escribió esta carta, se encontraban ahí entre las naciones, hermanos. ¿Sí, hermanos? Es decir, estaban dispersos por todos lados y por lo tanto, estos hermanos que estaban en esos lugares, hermanos, eran llamados a ser de Cristo. Hermanos, el creyente genuino ha sido llamado por Dios no solamente a la salvación, ha sido llamado para servir y ha sido llamado para mostrar obediencia a Dios. ¿Sí, hermanos? Para que seamos obedientes a la voluntad de nuestro Salvador. Hemos sido llamados para dar testimonio a los demás de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, con el propósito de que el perdido venga a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sí, hermanos? Hemos sido llamados. El versículo 7, avancemos en el versículo 7 de Romanos. Dice así el versículo 7, a todos los que estáis, ¿dónde? En Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hermanos, nuevamente Pablo se dirige aquí en este verso, hermanos, a esos hermanos creyentes en Roma. Recordemos que esta carta iba destinada a la congregación en Roma. ¿Sí? Y nuevamente Pablo se dirige a ellos y los llama amados de Dios. ¿Sí, hermanos? Hemos de entender que cuando en las Escrituras encuentras estas palabras como amados de Dios, mis amados,
queridos hermanos, te darás cuenta, hermanos, que siempre se refiere al creyente. Al creyente. Hermanos, el que es nacido de nuevo, el que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, a ese la palabra le dice amados. Amados. Hermanos, Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama. Y eres llamado por Dios amado. Amados de Dios, hermanos. No vas a ver en la Biblia que se exprese así del impío, del que no ha venido a Cristo. Porque ese se constituye ser enemigo de Dios. Porque ese no quiere nada de Dios. Porque ese no quiere venir a las escrituras. Porque ese prefiere las tinieblas. Porque allí en la oscuridad practica su pecado. Porque no quiere venir a Cristo. Cuando encuentras en la Biblia esas palabras, amados de Dios, amados hermanos, es siempre al que es hijo de Dios. Al que es nacido de nuevo, hermanos. Así es que, hermanos, si tú eres un creyente genuino, si has venido a Cristo, considérate amado por tu Dios. Dios te ama. Dios te ama. Aun cuando estés pasando situaciones muy difíciles en tu vida, recuerda siempre que Dios te ama. Y te ama con un amor incalculable, hermanos. Incalculable. ¿Por qué? Porque Dios mostró ese amor cuando envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a dar la vida por ti en la cruz. ¿Te das cuenta cuánto vales para Dios? ¿Cuánto te ama que dio a su propio Hijo? ¿Tú darías a tu Hijo para que diera su vida por todo el pueblo? Que alguien dijera, vamos a acabar con todo el pueblo. Ah, pero si usted entrega a su Hijo y lo sacrificamos, perdonamos a todo el pueblo. ¿Lo haría? Diría, arrastra con el pueblo si quieres, pero a mi hijo no lo toques, porque es mi hijo. Seamos sinceros, no lo haríamos. El Padre lo hizo. El Padre lo hizo. Entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo para que fuera a la cruz y derramara su sangre por ti y por mí. Así es que somos amados. Somos amados por nuestro Padre, hermanos. Considérate amado. Ahí, aunque estés en una cama de enfermedad, aunque estés quizás en la cárcel por causa del Evangelio, aunque estés pasando una situación difícil, recuerda que eres amado por tu Dios, que Dios te ama. Que Dios te ama, aunque haya un platillo grande. Dios de igual manera te ama cuando hay frijolitos. Dios nos ama. Hermanos, eso es muy interesante y muy bonito saberlo. Y refuerza nuestro corazón. Refuerza nuestra fe en Él, hermanos. Dios nos ama, hermanos. Esta es la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas. Que aún sin haber sido merecedores, Él nos amó primero. Él nos amó, hermanos. Efesios 2:4. Vamos nuevamente a la carta a los Efesios. Recuerda, pon ahí un apartado en Romanos, porque vamos a regresar. Vamos a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2 igualmente, pero vamos al versículo 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. Efesios 2, 4 y 5.
Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos en pecado. Se nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ¿qué? Hermanos, por gracia somos salvos. Por la pura gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? Estábamos muertos en nuestros pecados. La palabra dice nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y por gracia somos salvos, hermanos. Así es que, hermanos, Pablo declara que Dios es rico en misericordia. Y que Él aún así nos amó. Y termina recordando que por la gracia tú y yo somos salvos, hermanos. Debemos recordar que somos amados por nuestro Dios, de tal manera que más adelante en esta carta a los romanos, hermanos, nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede separarnos del amor de Dios, hermanos. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, hermanos. Ni el peligro, ni espada. Nada puede separarnos del amor de Dios. Dios nos ama. Dios te ama tanto que nada puede separarte del amor de Dios. Aunque a veces te sientas solo, aunque a veces te sientas triste, aunque a veces sientas depresión, nada puede separarte del amor de Dios. Dios te ama. Y la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, estaré contigo a donde quiera que vayas, y Él estará contigo. Amén, amén, hermanos. Él estará contigo. Recuerda siempre eso, ahí en tu mente y tu corazón. Dios estará contigo a donde quiera que tú estés, hermano. La pregunta es, ¿estás pasando por persecución? ¿Estás pasando por tribulación por causa de tu fe en Cristo? La palabra dice que nada nos separa del amor de Dios. Ni aun la persecución que quizás estás pasando. Ni aun la tribulación por la que quizás estés pasando. Porque ¿sabes qué sucede? Que cuando Cristo te alcanza y el resto de tu familia no cree en el Señor, muchas veces ahí vamos a ser, pues, a veces perseguidos. Ay, ¿a dónde vas? Allá, ya vas con los cristianos. Ya te reúnes con los cristianos. Hermanos, lógicamente no creen en Cristo. Pues si eres perseguido por tu fe, recuerda que Él te ama de tal manera que Él te va a fortalecer. Él te va a sostener en momentos de aflicción, en momentos de angustia, en momentos de preocupación, hermanos, porque Él te ha amado de una manera especial. Especial, hermanos. Si aún aquel que está allá afuera y no cree en Cristo, Dios le ama, que hace salir el sol para que también lo caliente el día de hoy. Ahora imagínate a ti que eres hijo de Dios. Te ama de una manera especial, hermanos. Porque no solamente te ha dado el sol, te ha dado la lluvia, te ha dado alimento, te ha dado la vida. Ha dado a su Hijo. Amén. Para que tengas salvación. Hermanos, somos especialmente amados por Dios. Amén, hermanos. El versículo 7 de Romanos que estamos estudiando. Recuerda que estamos estudiando esta carta a los Romanos. El último versículo que estamos estudiando el día de hoy, el versículo 7 dice así. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos, hermanos. Aquí la palabra llamados, hermanos, quiere decir aquellos que hemos sido escogidos, que hemos sido elegidos, que hemos sido predestinados. Hermanos, la Biblia nos enseña con claridad que el hombre, hay una incapacidad para venir a Cristo por sí solo, que es Dios quien lo llama.
Es Dios quien lo predestina, es Dios quien lo escoge, es Dios quien lo llama, quien lo elige soberanamente, hermano. Es Dios. Es Dios que en Él hay una elección incondicional, hermanos. En Él hay un sacrificio eficaz por sus elegidos. Hay una gracia irresistible. Hay un llamado irrevocable. Hay un llamado eficaz para el que es hijo de Dios. Si el hecho de que ahora tú estás acá y glorificas a Dios, estudias su palabra, hermano, no es por casualidad, como hace rato decía. Si aquí está nuestro compañero David, no es porque realmente él haya querido. Dios tenía el momento en el cual él iba a visitar una congregación. Y Dios tiene una palabra para él, al igual que la tuvo para nosotros la primera vez que llegamos a una congregación. Es Dios quien ya nos había llamado de antemano, hermanos. Es Él, hermanos. Así es que en Él, hermanos, hay una elección incondicional. Este versículo 7 de Romanos termina diciendo, llamados a ser santos, ¿no? Y la palabra santos, hermanos, viene del original hagios, que significa ser consagrado, ser apartado. Es decir, hermanos, ahora tú y yo como hijos de Dios no somos más esclavos del pecado, no somos más de las tinieblas. Ahora somos libres en Cristo, pero no somos libres para hacer lo que nosotros querramos. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vivimos en este mundo, claro que sí, pero la palabra dice que no somos más del mundo. Pertenecemos a nuestro Creador. Fuimos comprados a precio de sangre, hermanos, para vivir conforme a su voluntad. Así es que, hermanos, somos libres y hemos sido comprados para servir a nuestro Dios. Para servir. Así es que empieza a servirle a Dios. Empieza a servirle. ¿Cómo? Quizás tu pregunta es ¿cómo? Ora a Dios. Ora a Dios. Pero uno de los principales papeles es que hemos de servirle, compartiendo el Evangelio allá afuera a nuestros amigos, a nuestros conocidos, al que estimas, al que lo ves hundido en, no sé, en un vicio. Compártele de Cristo. Dile, ¿sabías que en Cristo puede transformar tu vida? ¿Que Cristo puede levantarte de ahí? ¿Que en Él hay salvación? ¿En Él hay vida eterna? ¿Que en Él hay perdón de pecados? Hermanos, hemos sido todos hemos sido llamados a servir, a ser obedientes a su palabra, a vivir apartados para Dios. Por eso dice, llamados a ser santos, es decir, vivir apartados para Él. Ya no somos para nosotros, sino es para Dios, hermano. Es decir, hemos de mostrar obediencia a su palabra. ¿Sí, hermanos? Así es que, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para ponernos de pie y decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? El apóstol Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que esas sean nuestras palabras también a nuestro Salvador. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres que Dios haga? Que esas sean nuestras palabras, hermanos. Pablo no buscaba al Señor, como vimos, ¿no? Pablo no buscaba a Cristo. Fue Cristo quien lo alcanzó. Fue Cristo quien lo confrontó. Fue Él, hermanos. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Pablo respondió, cuando fue transformado, dijo, ¿qué quieres que yo haga? He entendido que tú eres el Salvador. Sí, hermanos, hay una evidencia clara de ser un cristiano genuino, de ser nacido de nuevo. Y esa evidencia, hermanos, es cuando mostramos obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Cuando somos nuevos en Cristo, hermanos, estamos en un proceso, ¿no? De repente venimos, de repente en unos días nos ausentamos, de repente volvemos a regresar.
Eso es cuando somos nuevos en Cristo, cuando somos niños espirituales. Pero cuando empezamos a crecer en nuestra vida espiritual, empezamos a ser más constantes en la iglesia. Decimos, no, hoy hay que ir a la congregación. Ah, pero hay eso. Ah, pues nos apuramos, cumplimos y nos vamos a la iglesia. Y terminando nos regresamos a acabar lo que dejamos ahí pendientes. Conforme cuando vamos creciendo en nuestra vida cristiana, vamos también madurando en nuestra fe. Y vamos entendiendo que es importante esta reunión. Es importante apartar tiempo para glorificar a Dios en la alabanza, pero también va a estudiar su palabra. ¿Sí, hermanos? Es decir, vamos de un proceso de niños espirituales a ser adultos espirituales. ¿Sí, hermanos? Y Pablo termina este texto, versículo 7 de Romanos, diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, los únicos o el único ser humano que puede ser receptor de esta bendición de gracia y paz es solo aquel que es amado por Dios. Y este es aquel que verdaderamente puede llamar al Creador Padre, porque sabe que es amado por su Dios. ¿Sí, hermanos? Así es que como conclusión, hermanos, tú y yo hemos sido llamados para vivir apartados para Dios. También hemos sido llamados para servirle. Hemos sido llamados para ser amados. Es decir, para vivir apartados para Él. Para Él, hermanos. Ahora, la pregunta ¿es tu respuesta ante ese llamado? ¿Esa es tu respuesta ante el llamado? Como la que Pablo dio, hermanos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es eso nosotros le decimos a Dios. O muchas veces todavía le decimos, Señor, espérame tantito, primero voy allá y luego regreso. No, hermanos, que nuestras palabras es, ¿qué quieres que yo haga? Y obedeceré al instante. Hermanos, aún hay pelea en eso muchas veces, ¿no? Aún puede más nuestra voluntad, aún puede más nuestra carne, aún pueden más nuestras emociones. Hermanos, y si es así, pues pongámonos a cuenta con Dios, ¿no? Pidámosle que Él ponga en ti y en mí el querer como el hacer. Examínate a ti mismo, hermano. Porque si esto persiste, quizás aún realmente no seamos nacidos de nuevo. Y hemos de entender que tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así es que el día de hoy, Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu vida. Ven a Cristo. En Él hay salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Quizás digas, pero mis pecados han sido muchos. No creo que Dios me perdone. Yo pienso que a lo mejor tengo que hacer muchos sacrificios, o tengo que portarme bien, o tengo que hacer algo para ganarme la salvación, para ir al cielo. No. Solo comprende en tu mente y tu corazón que solo en Él hay salvación, en Cristo Jesús. Que Él fue a la cruz y dio la vida, dio su vida y pagó por tus pecados y por los míos. Y que Él es tu Salvador. Amén. Hoy, el día de hoy, el Señor habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas, hermano. Y si el Señor te habla el día de hoy, obedece su palabra. Ven a Él. Ven a Él. Deja esa vida de pecado. Deja esa vida de práctica que sabes que a Dios no le agrada y búscalo en la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Quizás tienes uno en casa. A veces, muchas veces hacemos esto, solamente lo abres y a veces lo acomodamos por ahí, ¿no? Hay que esté, en ese salmo lo abrimos. No. ¿Saben cuándo la palabra de Dios trabaja? Cuando tomas esa Biblia y la lees. Y el Señor empieza a hablar a tu vida. Y entra esa palabra a tu mente, a tu corazón, y el Señor empieza a obrar en tu vida. Así es que desempólvala, quítale el polvito que ya le cayó y léela. Léela en casa, porque esa es
Esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pablo entendió muy bien esto. Entendió la gracia y entendió el por qué había sido llamado para servir. Y entendió que el Señor lo alcanzó, no porque era merecedor, sino a pesar de lo que era, el Señor lo llamó, por su soberana voluntad. Y por gracia, el, el Señor lo alcanzó, hermano. De igual manera a ti y a mí, por gracia, el Señor nos dio la salvación y nos alcanzó. Por gracia. Y si nos alcanzó es para un propósito y es para servirle. Gloria sea al Señor, amén. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a dar gloria al Señor. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra el día de hoy. Y cierra tus ojos un momento. Eso de cerrar los ojos no es nada místico ni nada mágico. Solamente para que nada nos distraiga y nos concentremos en la oración. Eso es todo. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. El día de hoy, Señor, has hablado a nuestras vidas, Señor. Has hablado a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque ejemplo tenemos, Señor, en tu palabra. Hemos visto en la vida de Pablo, Señor, cómo él entendió tu gracia, Señor. Cómo él entendió que a pesar de quien era y no ser merecedor, tú lo alcanzaste, Señor. Y el propósito es para que te sirviera, Señor. Para que mostrara obediencia a tu palabra, para vivir apartado para ti, Señor. Y es el mismo llamado que tú nos haces el día de hoy. Que entendamos, Señor, que no éramos merecedores, que no había ni una obra la cual nos pudiera dar la salvación, Señor, sino que la hemos recibido por gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque nos has mirado, Señor, a pesar de que lo que merecíamos era la condenación, Señor. Ahora entendemos que Cristo fue a la cruz y dio su vida por mí y por nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Y también hemos entendido que el propósito por el cual nos has llamado es para que te sirvamos, Señor. Para que proclamemos el Evangelio. Para que predicamos ese mensaje de salvación, Señor. Aquel que aún no te conoce. Aquel que está sufriendo allá afuera en un vicio, en un problema. Aquel que mire hacia el cielo y que conozca que hay un Salvador. Hay alguien en quien hay esperanza y este es Jesucristo. Gracias, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces aún pues nuestra carne nos gana, Señor. Pero hemos entendido que una de las evidencias de ser nacido de nuevo es la obediencia a tu palabra. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, para que podamos seguir adelante y podamos decir las palabras que Pablo dijo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y te pedimos, Señor, que bendigas a los hermanos que el día de hoy se han dado el tiempo de venir, Señor, de glorificar tu nombre y de estudiar tu palabra, Señor. Al igual que nos visita por primera vez, Señor, te damos las gracias por David, Señor, por su vida. Yo no lo conozco, Señor, pero tú sí lo conoces, Señor. Tú conoces su vida, Señor. Tú sabes lo que está pasando en su vida. Te pedimos por él, Señor. Alcánzalo, Padre. Si es así tu voluntad, si él es llamado, si es escogido, alcánzalo, Señor. Transforma su vida. Tráelo de las tinieblas a la luz, Señor, para que él logre entender que en ti hay salvación. Hay perdón de pecados y hay vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta congregación. Bendice a los hermanos que el día de hoy, por alguna situación, no pudieron estar acá, Señor. Y sigue ahí, Señor, trabajando en ellos. Para que ellos, pues, a pesar de las situaciones que están afrontando, pues siempre tengan en mente que tú estás con ellos. Que tú no los dejas solos, Señor. Gracias te damos, Padre, y te alabamos y glorificamos, Señor, en el bendito nombre
de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, dan un aplauso al Señor por su bendita palabra. A Él sea la gloria y al